Mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Gracias a Él estamos conectados a través de la tecnología por medio de esta plataforma y estamos con el deseo de darle a Él la honra, la gloria que merece y que Él nos bendiga con su palabra, con el alimento espiritual y que nos siga dando la valentía necesaria para enfrentar cada día y sobre todo para enfrentar los retos más difíciles que todavía han de venir. Hemos, en el transcurso de nuestra vida, enfrentado muchas cosas difíciles, complicadas, y se requiere valor para ello. Todavía nos falta mucho más, y con la bendición de Dios lo vamos a lograr. El día de hoy nuestro mensaje se titula Los valientes del pueblo de Dios. ¿Quiénes son ellos? ¿Y de qué manera nos han dejado a nosotros un ejemplo, nos han dejado algo grande para aprenderlo, recibirlo y a la vez cómo nosotros también nos vemos identificados con estos valientes? Cuando se habla acerca de valentía, hay muchas historias. Cuando se habla de personajes, nos gusta escuchar de las hazañas que han realizado tanto hombres como mujeres dentro de la historia del pueblo de Dios. Pero nosotros, de lo que recibimos, ¿qué tanto aplicamos a nuestra vida? ¿Qué tanto utilizamos de lo que aquí estamos recibiendo cada vez que tenemos estos estudios? Los valientes del pueblo de Dios, ¿a qué se refiere? Bueno, vamos a irlo descubriendo a través de estos minutos. Cuando se habla acerca de valor, bueno, pues hablamos de cualidades que mmm, por las personas son muy apreciadas. Cuando se habla acerca de alguien que tiene mucho valor, es algo que es de alta estima, se considera mucho. Incluso también hemos escuchado a veces cuando alguna persona le dice, no, pues tú vales, tú eres un gran valedor. Precisamente, tener valor no es nada más que sea muy valiente, sino también que es una persona que vale. Cuando hablamos entonces de tener valor, pues no solamente se trata de que no tiene miedo, no, es también enfrentar el miedo y tener la convicción de que hay algo más importante, más grande, más fuerte que el miedo. Es importante que nosotros definamos bien, entendamos bien qué es tener valor o qué es ser valiente o qué es lo que vale. Cuando decimos que alguien es valiente, estamos diciendo que pues alguien actúa con mucho valor y determinación ante situaciones arriesgadas, ante situaciones difíciles, ante situaciones sumamente complicadas. Sí, y yo creo firmemente que en muchos momentos y etapas de la vida usted ha enfrentado situaciones con mucho valor. Mis hermanos, mis hermanitas, yo lo sé. Y cuando volteamos a ver las hazañas bíblicas, podemos recordar en una etapa de mucha tensión allá en los tiempos del rey David, donde en su vida pues se vio envuelto en varias peleas, en varias batallas, y también hubo personas muy valientes alrededor de David. Muchos de ellos realizaron hazañas increíbles. Dice la palabra de Dios allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, del versículo 8 en adelante. Me estoy basando en esta ocasión en la nueva versión internacional. Vamos a leer, dice así de la siguiente manera, el versículo 8 del capítulo 23, segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, 23:8. Estos son los nombres de los soldados más valientes de David. Menciona primero a José Basebet, el Tacmonita, que era el principal de los tres más famosos. En una batalla mató con su lanza a 800 hombres, solamente con su lanza, en una batalla. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodó, el Ajojita, que también era uno de los tres más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pasdamín para la batalla.
Los israelitas se retiraron, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor les dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, eh, pero solamente para tomar los despojos de guerra, ¿no? De todos los muertos, recoger lo bueno, sobre todo lo de valor, lo de oro. Increíble cómo estos hombres luchaban, uno solo con una lanza matando 800, el otro con su espada de tanto que peleó, ya no la podía abrir, se quedó pegada su mano a la espada. El tercer valiente era Samá, hijo de Agüe, el Ararita. En cierta ocasión, los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos, pero Samá se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. El Señor les dio una gran victoria. A veces un solo hombre hace la diferencia, según lo que podemos leer aquí. El ejército corriendo, no, pues son más que nosotros, pero aquel se plantó, se quedó ahí luchando. Lo mismo que Eleazar. Qué importante es cuando alguien valiente se mantiene en la lucha, no corre, sino que se queda ahí. A veces uno piensa que por la cantidad, no, no, vámonos, córrele. No, hay situaciones en las que uno ya no puede correr, que uno tiene que enfrentar el reto o enfrentar al enemigo. Estos son los nombres de los tres más valientes que se mencionan, pero también dice en el versículo 13, en otra ocasión, tres de los 30 más valientes, tres de los 30. Ahora menciona que también había 30, pero estos tres a lo mejor eran los que acabamos de leer. Menciona simplemente que ellos fueron a la cueva de Adulán, donde estaba David. Era el comienzo de la siega y una tropa filistea acampaba en el valle de Rafillín, o Refidín, dicen algunas versiones. David se encontraba en su fortaleza y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó, ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está en la entrada de Belén. Simplemente lo mencionó así David. Aquellos escucharon. Entonces dice, los tres valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Nadie se los pidió, simplemente ellos quisieron, aquí está, vamos a hacer esto por nuestro rey, por nuestro príncipe, y arriesgaron sus vidas, esos tres. Pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró solemnemente que el Señor me libre de beberla. Eso sería como beber la sangre de hombres que han puesto sus vidas en peligro. Y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron estos tres héroes. Los menciona aquí como héroes. Más adelante dice en el 18, menciona otro más, Abisai, el hermano de Joab, hijo de Serbia. Estaba al mando de los tres, o sea, de los tres más valientes, y ganó fama entre ellos. En cierta ocasión, lanza en mano, atacó y mató a 300 hombres, él solo. ¿Cómo puede una persona con una lanza? No, no era una espada, no era arco ni flecha, era una lanza. Eran muy hábiles también en el uso de la lanza, algunos de ellos, increíble. Y también tenemos otro más, dice allá en el versículo 20, este se llamaba Benaías, hijo de Joyadá. Era un guerrero de Capsel que realizó muchas hazañas. Podemos pensar que fueron incontables. Derrotó a dos de los mejores hombres de Moab. Dice en la versión Reina Valera que eran dos leones. Y luego después otro más, un león. Dice, y en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató a un león. Él solo enfrentó a un león. También derrotó a un egipcio de gran estatura. El egipcio empuñaba una lanza, pero Benaías, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Con una vara, con un palo enfrentó a un gigantón.
y lo venció. Increíble todo lo que estos hombres hicieron. Se les llegó a conocer como los valientes de David. Ellos alcanzaron gran fama, se les reconocieron sus hazañas, se les tenía en grande estima. Estuvieron al lado de David, luchando con David, luchando por David. Era increíble cuando se hablaba de estos grandes héroes, de estos valientes. De hecho, uno se queda asombrado cuando se cuentan estas historias y como uno recrea estas historias en su mente, cómo habrá sido, cómo fue la lucha, cómo fue que vencieron. Todos hablan bien de alguien que tiene valor para hacer las cosas, de alguien que se arma de valor. Hablan bien de los que actúan con valentía. Y también uno se siente bien, uno se siente grande si le dicen a uno que es valiente. Hay algunas de nuestras hermanas que son muy valientes, yo lo reconozco, por todo lo que han hecho, todo lo que han enfrentado y todo lo que han vencido. Mis hermanos también han luchado, han enfrentado, han batallado y han vencido. Fíjense que utilizamos mucho la palabra batalla. No, es que está uno aquí batallando. Pues bien, batalla viene de una guerra, de una lucha. Y todos nosotros, tal vez no sea por día, pero cuando menos sí por semana, enfrentamos varias batallas, varias luchas, algunas más fuertes que otras. Y necesitamos reconocer que en esa lucha uno tiene que, no se trata a veces no solamente de fuerza, sino también de convicción. ¿Por qué cosas estamos luchando? Por supuesto que a nadie le gusta que le digan gallina o que le digan cobarde, sobre todo cuando era uno más chico, estábamos haciendo un reto, vamos a subir aquí, vamos a correr por allá, y algunos no querían, y utilizábamos ese término, no, pues, el que no lo haga es un gallina, y los otros niños decían, no, a mí no me vas a decir gallina, entrábamos en ese tipo de juegos, pero algunos sí se enojaban, gallina cobarde, le decían, no, pues a nadie le gusta que le digan cobarde, nadie se identifica con el cobarde en una historia, en una película, en un cuento. A nadie le gusta que lo relacionen con el cobarde. Uno se siente mal si le dicen a uno que es un miedoso, pero uno se siente pésimo si le llegan a decir que es un cobarde. Porque el cobarde siempre es el que corre. Ni siquiera está viendo de qué se trata y ya corrió. El cobarde es el que tiene miedo. El cobarde es el que se esconde. Incluso hasta pone de escudo a sus propios compañeros. Los echa por delante. El cobarde es el que no se arriesga. El cobarde es el que miente. El cobarde es el que no conoce el valor, no tiene valor. A nadie le gusta identificarse con el cobarde y a nadie le gusta que le digan que es un cobarde, la mera verdad. Cuando nosotros leemos historias, anécdotas o lo que dejaron hombres como estos, como José, Eleazar, Samá, Abisaí o Benaía, uno se queda impactado con lo que hicieron, con lo que enfrentaron. José mató 800 con una lanza, Eleazar derrotó a muchos y su mano hasta se le quedó pegada ahí en la espada. Samá defendió un terreno donde había un terreno de lentejas, mató a muchos filisteos. 3 de estos valientes fueron por agua hasta un pozo y se la llevaron hasta David. Abisai, que estaba al mando de los 3 más valientes, él solito con una lanza nada más, acabó con 300. Benaías mató a uno de los mejores guerreros de Moab, además también mató a un león en un foso, ahí cuando cayó que estaba nevando, y después enfrentó a un egipcio de una estatura enorme, peleando solamente con un palo en su mano. Y nosotros tal vez diríamos, no, pues cuando nosotros vamos a hacer algo semejante. Sin embargo, mis hermanos, estos valientes no solo usaron cuchillos, espadas, lanzas y palos. También sus victorias incluían
mucho, mucho riesgo físico, osadía, coraje, perseverancia. Llevaban un propósito y no desistían, no se rendían. Lealtad y amor, porque hemos leído en uno de los casos el pueblo corriendo, pero uno de ellos se quedó ahí plantado, enfrentando, luchando, y luego también otros le ayudaron, ¿no? Evidentemente no se quedó solo, pero con uno solo basta para hacer la diferencia. La pregunta ahora, mis hermanos, sería, ¿en qué nos parecemos nosotros a ellos? Sencillo, en que nosotros también somos hijos de Dios. Estamos hablando de estos valientes que pelearon al lado de David, que lucharon por el pueblo de Dios. Nosotros nos parecemos a ellos en que nosotros también somos hijos de Dios. Pero, ¿cuál es la diferencia ahora con nosotros? La diferencia es que nuestra lucha hoy es de otro tipo. Nosotros ya no enfrentamos este tipo de guerreros o de ejércitos. Los enemigos ahora ya no pelean por un territorio, ya no van a enfrentarnos con espadas y lanzas, ya no son enemigos como los leones o como gigantes, así como aquel egipcio o así como Goliat, ya no son ese tipo de enemigos. Las batallas que ahora enfrentamos son diferentes, las luchas que enfrentamos son diferentes. Los enemigos que ahora enfrentamos son movidos, pero por Satanás mismo. Dice la palabra de Dios allá en Efesios, capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aunque esta escritura en algún momento ya la hayamos leído, muchos no la entienden completamente de qué se refiere. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, no vamos a pelear cuerpo a cuerpo con lanzas y espadas y hachas, no. Nuestra lucha ahora no es con ejércitos, sino dice principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Nuestras luchas ahora, mis hermanos, son de índole espiritual. Contra huestes, dice aquí, espirituales de maldad. ¿Pero dónde? ¿En cuál es el campo? ¿En las regiones celestes? ¿En el cielo? No. Las regiones celestes, mis hermanos, empiezan desde nuestra cabeza, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Allí empiezan, donde Dios trabaja para ayudarnos a ser mejores cada día. Pero si viene el enemigo y empieza a luchar con nosotros, la intención de ellos es alejarnos de Dios y que sigamos cayendo en el error, en la maldad, en cualquier tipo de pecado. Nuestras luchas ya no son físicas como en aquel tiempo. Ahora empiezan a ser luchas mentales, sentimentales. Y allí es donde ganamos o perdemos. Esa es la gran diferencia. Los tiempos han cambiado, las victorias han subido de precio. Ya no se trata de armas, espadas, como las que usaron David y sus amigos y sus guerreros. Nuestros días pudiéramos decir que son peores que los del tiempo de Rey David, porque son más peligrosos. Ya de repente una persona está bien en un momento y de repente si se descuida, cae en el lazo del engaño, la trampa. Ser vencedores el día de hoy se logra al ir en contra de la corriente del mundo, la cual está contaminada muchas veces de maldad, y esto se sigue multiplicando. Ir en contra de la corriente es como dice la escritura, no vayas por la puerta ancha, vete por la puerta angosta. Irse por la puerta ancha es ir con la corriente, con lo que todos están haciendo, con lo que todos están diciendo, con lo que todos están viendo, con lo que todos están
Así como es increíble de veras cuando usted llega a un restaurante y la gente espera su comida, todos están ahí con su aparato, van con la corriente. Y no quiere decir que el aparato, el celular, sea malo, no, es una herramienta útil para todos. Pero qué bueno sería que ese aparato lo utilizaran para estar leyendo un libro o la misma Biblia, pero no más la usan para jugar o estar viendo videos graciosos o muy tontos, realmente. Y la gente está ahí invirtiendo o perdiendo su tiempo nomás. Y en la cuestión de la forma de vivir, ir contra la corriente sería la manera de estar luchando también. Pero cuando la gente va conforme va la corriente, pues es seguir la situación actual que se está viviendo y la gente se está perdiendo. Mientras más grandes sean las conquistas, más altos van a ser los costos. La pregunta hoy es, ¿con qué armas nos vamos a defender ahora? Porque ya no vamos a utilizar espadas, ni lanzas, ni cuchillos. No. Debemos de pelear con las armas de justicia, las que son poderosas en Dios. Por ejemplo, la oración de fe. El mismo Santiago dice, y la oración de fe salvará al enfermo, le ayudará, levantará, y si ha cometido pecados, se les serán perdonados. La esperanza en Cristo Jesús, esa esperanza que Él es lo máximo, lo más grande. Él ya venció a lo que la mayoría de la humanidad le tiene miedo, que es la muerte. Y ya no tiene poder la muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice Cristo Jesús. El amor, el amor en nuestro Dios y Padre, que Él ya nos tiene preparada una corona, simplemente dice, no te rindas, continúa la carrera, mantente en la lucha. Y por si fuera poco, pues también tenemos la escritura, la palabra. Cada uno de nosotros tenemos frases, tenemos pasajes que recordamos muy fuertes, muy poderosos. Estos tres, Pablo también lo menciona ya en 1 Corintios 13, que lo más grande, lo más fuerte que tenemos es la fe, la esperanza y el amor. El más grande de todos es el amor, dice ahí Pablo. Pero también, por ejemplo, si leemos ahí en el Salmo 27:1, nueva versión internacional, dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi baluarte. Es el baluarte, la fortaleza de mi vida. ¿Quién me asustará? En algún momento yo he escuchado a mis hermanos que dicen, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y no solamente se refiere a cuestiones de lo económico, nada me faltará, no me faltará la salud, no me faltará el alimento, no me faltará el techo, no me faltará el abrigo, no, nada me faltará. Y ahí se mantienen mis hermanos, sí, exactamente. Él es nuestro pastor y siempre está al pendiente. Aparte, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nos arrepentimos, nos bautizamos, también hay algo importante que nos da de su Santo Espíritu. Dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La cobardía quedó atrás. La cobardía ya no entra en nosotros. El Señor ya nos ha dado su espíritu de poder, de gran amor y de autocontrol, para precisamente controlar, dominar esos miedos. No está mal tener miedo, el asunto es que necesitamos saber cómo enfrentarlo, con qué enfrentarlo. Y por si fuera poco, las mismas palabras de Pablo cuando dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, esa es la clave, porque ahora somos nosotros. Si andamos en busca de alguien con valor, bueno, ahora somos nosotros los valientes del pueblo de Dios. Es usted, hermana, es usted, hermano. No busquemos a nadie más. En estos tiempos, nosotros que somos los cristianos de los últimos tiempos, nosotros somos los valientes de Dios. Los valientes de David estuvieron en aquella época, en aquella etapa, ahora nos toca a nosotros.
Hablar de valientes es hablar de usted, hermana, de usted, mi hermano. Y todavía nos faltan muchas batallas por enfrentar con la ayuda y la bendición de Dios. Sí, aquellos hicieron grandes hazañas, luchando cuerpo a cuerpo, pero nuestra lucha ahora es diferente. Cuando menciona Pablo acerca de la armadura del cristiano, sí, es una armadura simbólica, espiritualmente hablando, y menciona la espada y el escudo y el casco y el yelmo y todo, pero es en el sentido espiritual, porque nuestra lucha ahora no es contra carne ni sangre, sino contra esas huestes espirituales de maldad que todos los días intentan cambiarle su mentalidad o que usted vaya con la corriente. No hay que ir con la corriente. Somos hijos de Dios, somos diferentes, somos los valientes del pueblo de Dios. Bendiciones, mis amados hermanos.